Bienvenidos, espero todos estén teniendo un lindo día. Para continuar el seguimiento de las exposiciones en cuanto a la gerencia de proyectos industriales, les hablaremos acerca de las tasas de descuento. Mi nombre es Joanny Carbonell. El costo del capital después del impuesto es de uso frecuente, pero muchas personas creen que es apropiado utilizar mayores tasas de descuento para poder ajustar el riesgo u otros factores. Se preguntarán qué es una tasa de descuento, pues no es más que un factor financiero que se utiliza en general para determinar el valor del dinero en el tiempo y en particular para calcular el valor actual de un capital y evaluar proyectos de inversión. Entonces, debe quedar claro que el tipo de interés que nos permite traducir el dinero del futuro del presente es una tasa de descuento. En las operaciones de capitalización, el interés se aplica a un capital inicial para calcular el incremento que debe sufrir para llegar al capital final. Este se calcula mediante el valor final de un capital partiendo de su valor inicial y para ello se recurre al factor 1 más IE, el cual multiplicaremos por el capital inicial para obtener el capital final. En la fórmula podemos denotar que es el capital final es igual al capital inicial por el factor. Aquí la I se le denomina el tipo de interés. Por otra parte, tenemos las operaciones de actualización, donde la tasa de descuento calcula la cantidad que se debe restar de un capital futuro para obtener el capital del presente. Este se realiza mediante el capital inicial y para calcularlo lo vamos a dividir entre el factor antes mencionado. Para la tasa de descuento se representa con la letra K. La tasa de descuento es un componente básico en el análisis de inversiones, ya que facilita la comparación entre distintos capitales en diferentes momentos de tiempo. Esto se realiza mediante la actualización de los diferentes flujos de caja futuros estimados, permitiendo obtener el valor actual neto, VAN, del proyecto de inversión. Entonces hablemos un poco acerca de los flujos de caja. Estas tasas de descuento pueden ser diferentes para cada ejercicio proyectado, de tal manera que cada flujo de caja libre estimado en cada periodo se descuente a su tasa de descuento. Por otra parte, en ocasiones para simplificar los cálculos se asume la hipótesis de que las tasas de descuento aplicables es única para todos los flujos de caja libre, ya que la variable que influye en la determinación de las tasas de descuento no van a variar a lo largo del proyecto. En todos los casos, ya se calcula una tasa de descuento para cada periodo o una tasa de descuento única. Para calcular la tasa de descuento se suele utilizar el método clásico de coste medio de capital, ponderado de WACC. La fórmula aplicada por él es la mostrada a continuación, donde KD es la rentabilidad exigida por los acreedores de la sociedad o coste de la deuda y KE es la rentabilidad exigida por los accionistas de la sociedad o coste de los fondos propios. También tenemos que tomar en cuenta los proyectos de inversión y la rentabilidad dentro de ellos suele definir la tasa de descuento como aquella que corresponde al costo de los recursos financieros utilizados para ejecutar dicha inversión. Estos recursos financieros pueden ser propios o ajenos. Los propios son los aportados por el inversor, o sea, el capital. Y los ajenos son las aportaciones de los acreedores, deuda, préstamos bancarios, entre otros. Por tal motivo, es esencial estimar cuál es el porcentaje de estos recursos para saber qué va a necesitar la empresa. De esta manera vamos a poder determinar el peso relativo que tiene cada uno de las rentabilidades exigidas y los inversores, accionistas o acreedores. El análisis de proyectos de inversión define la tasa de descuento como el coste de recursos financieros utilizados. Cuando realizamos un análisis de un proyecto de inversión para la inversión que hace referencia al desembolso inicial que debemos realizar y el segundo son los flujos netos de la caja anuales. Esto nos va a indicar qué se nos va a retornar de dicha inversión. Por lo tanto, para calcular el coste de los recursos totales debemos analizar en qué proporción intervienen cada uno de estos recursos en el proyecto y cuál será su costo. Tenemos que definir si el proyecto va a ser financiado y de qué manera. Solo con fondos propios. Esto sucede si decidimos entrar en una inversión disponiendo de la totalidad de los fondos necesarios y no necesarios para poder financiar el proyecto al 100%.
debemos tener claro que logísticamente que a esta nueva inversión debemos exigirle al menos lo mínimo que dejaríamos de obtener por no dedicarnos a otra inversión alternativa. Esto se le conoce como coste de oportunidad. El proyecto financiado solo con fondos ajenos sucede si por lo contrario no disponemos de fondos y acudimos para ello a la financiación bancaria mediante un préstamo, para poder financiar el proyecto al 100% con recursos ajenos. La tasa de descuento será el coste de dicho préstamo, es decir, el tipo de interés más los gastos bancarios. Esto se le denomina coste del... Y por último, tenemos el proyecto financiado con fondos propios y ajenos. Esto quiere decir que nos encontramos en un caso intermedio, en el que financiaremos la inversión tanto con recursos propios como ajenos. Aquí lo que procede a calcular es el costo medio ponderado entre los recursos propios y los recursos ajenos. Esto es lo que todos llaman coste de capital. Una vez que tenemos el coste de los recursos necesarios para realización, saber qué rentabilidad mínima deberíamos exigirle a la inversión que estamos evaluando. Efectivamente, nunca invertiremos en algo cuya rentabilidad sea inferior al coste de nuestra aportación. Ahora vamos a hablar acerca de la tasa de rentabilidad mínima que debemos exigir. Se debe observar que este criterio solo sería válido en el caso de que todos los proyectos de inversión presentaran el mismo nivel de riesgo. Y esto no es así, sabemos que cada proyecto tiene un riesgo diferente. Es por ello que para las comparaciones entre distintos proyectos de inversión, sea homogénea, debe ser considerado el riesgo de cada uno, y esto se resuelve incorporando su efecto en la tasa de descuento. Así que podemos afirmar que la tasa de descuento tiene dos componentes: el coste de los recursos financieros utilizados en la rentabilidad mínima exigida y la prima de riesgo. Por lo que tendríamos la tasa de descuento es igual al coste de recursos financieros o renta mínima exigida más la prima de riesgos. Para calcular la tasa de descuento real tenemos que puntualizar estos dos componentes, y de realizar cambios deben ser con respecto al valor actual neto. Anteriormente mencionamos el coste del capital, ahora vamos a ver cómo se determina. Primero tenemos que calcular el coste de los recursos propios y el peso que estos tienen en la financiación total. Por segundo, tenemos que calcular el coste de la deuda y el peso que tiene. Por último, tenemos que tener en cuenta los cálculos anteriores para calcular el coste medio ponderado del capital. Entre los métodos de elección tenemos la tasa de descuento variable, la cual refleja el rendimiento para la deuda a largo plazo. La tasa de descuento según la rentabilidad se utiliza la tasa de descuento para la comparación directa, y la tasa de descuento de reinversión es la tasa de retorno para las inversiones de la empresa en promedio. Vamos a conocer algunas de las metodologías. Primero tenemos la metodología basada en los enfoques de costos de oportunidad social de capital y de promedio ponderado. Bajo este enfoque, el principio básico para estimar la tasa social de descuento es que los fondos que destina el gobierno a la inversión deben provenir ya sea de inversiones alternativas o de menor consumo presente. Las metodologías basadas en el enfoque de la tasa social de preferencia intertemporal. Existen dos métodos alternativos para estimar esto. El principal consiste en usar una tasa de rentabilidad después de impuestos de los bonos del gobierno u otros instrumentos de bajo riesgo, y el segundo consiste en estimar los distintos componentes de la fórmula de Renz. Y por último tenemos las metodologías con tasa de descuento decreciente. Cuando se trata de proyectos de más largo plazo, la tendencia puede ser, al menos en los países desarrollados, hacia el descuento con tasas más bajas cuando los flujos se refieren a las futuras generaciones. Ello en general por consideraciones de equidad. Justificación de la tasa de descuento. Hay ciertos casos donde la selección de la tasa de descuento depende del uso que se le vaya a dar. Si la intención es simplemente para determinar si un proyecto agregará valor o no a la empresa, lo recomendable es hacerlo mediante el costeo medio ponderado del capital, que puede ser apropiado. Si se trata de decidir entre alternativas de inversión con el fin de maximizar el valor de la empresa, la tasa de reinversión es realizar el cálculo del valor ponderado utilizando tipos variables de actualización. Ahora tomaremos en cuenta algunas consideraciones. Los posibles efectos de la inflación correspondientes. Saber si los recursos a utilizar en el proyecto son propios, ajenos o una combinación de ellos. Sea adecuada el riesgo del proyecto de la inversión, similar al mercado respecto a las operaciones comparables y los flujos de caja que van a utilizar.
En resumen, para determinar la tasa de descuento debemos considerar la tasa libre de riesgo, la prima de riesgo y el efecto posible de la inflación generada. De esta forma tendremos la siguiente ecuación. La tasa de descuento real va a ser igual a la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo. Por otra parte, si queremos trabajar con flujo de cajas que incorporen la inflación, tendremos que aplicar una tasa de descuento nominal KN, cuyo cálculo se puede realizar de dos maneras diferentes, como se muestra a continuación. Esto es todo, chicos, espero que el video les sirva de mucha ayuda. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias por su atención.